Hitler. Dos comandos reciben la orden de marcha atrás. Sin embargo, el tercero desarrolla ya el ataque a un puesto aduanero alemán cuando le llega la orden de retroceder. Automóviles oscuros con placas de la Gestapo se alejan. Los hombres de las SS abandonan el lugar lo más rápidamente posible. Quizá los polacos nada hayan notado. Los hombres se preguntan qué función cumplían los autos. Quizás, dicen algunos, se encuentren en ellos cadáveres de internados en campos de concentración, muertos especialmente para esta acción. Claro es que se trata de automóviles de la Gestapo, de la Policía Secreta del Estado. Muchas unidades reciben la orden de regresar solo a la mañana temprano, inmediatamente antes de la hora planeada para el ataque. El comandante oye por casualidad que suena el teléfono. Es la orden de marcha atrás. Otro oficial aterriza con un avión delante de una columna en marcha para evitar que la unidad traspase la frontera polaca. Deben ser detenidas 7 divisiones. De pronto registramos detrás nuestro una cierta inquietud. Motociclistas, no por radio ni por escrito, habían traído personalmente la orden de volver. Pero hacer girar a una tropa 180 grados no es fácil. Que haya funcionado es ya un milagro. Polonia notó lo que había sucedido esa noche en su frontera. Sin embargo, Londres le aconseja no darle mayor trascendencia propagandística. A pesar de que millones de soldados alemanes habían sido movilizados, Inglaterra no comprende todas las dimensiones de la acción. Ese sábado se limita fuertemente en Alemania el tráfico de ferrocarriles, aviones y barcos. Ese día en el que la guerra finalmente no dio comienzo, son puestos a resguardo bienes culturales en toda Europa, como por ejemplo aquí en Londres. Les trésors artistiques contenus dans nos musées nationaux sont envoyés en province. Los cuadros del Louvre son transportados fuera de la ciudad. War threatens not only human life, but also the historic and priceless treasures of the past. En las capitales de Europa se cuenta con severos bombardeos cuando la guerra comience. Stained glass, too, is removed from the principal churches in Paris. Valiosos vitrales como aquí en París son trasladados al lugar seguro. Entre tanto, en Francia fueron movilizados ya más de 2,5 millones de reservistas. Los hombres jóvenes son transportados de las estaciones de ferrocarril de París hacia la frontera alemana. They'd come into the station, stand around, trying to make conversation. Los soldados arribaban a la estación, permanecían dispersos, hablaban con sus esposas o novias, con sus madres y padres. Subían a los trenes. Se veían como soldados muy cansados al final y no al comienzo de una guerra. A la primera guerra habían ido cantando a la gloria y el honor de la lucha en las trincheras, plenos de romanticismo y sueños. No esta vez. Fue un periodista norteamericano, creo, que viendo los rostros en las ventanillas del tren, dijo, ni un solo rostro es reemplazable.
Eso era lo que todos sentíamos. Nada tenía que ver con una gran oportunidad ni con conquista. Era sencillamente una tragedia lo que había caído sobre Francia. Nothing of the sort. This was just a great tragedy had befallen France. Una guerra con gas es lo peor que se puede temer. Mientras tanto, también los Estados Unidos y Canadá comienzan a prepararse para una posible guerra. A pesar de que los Estados Unidos guardan por ley estricta neutralidad, las tropas son probadas, con resultados catastróficos. Ninguna de las unidades está en condiciones de luchar. Las Fuerzas Armadas estadounidenses se ubican, por su poderío, en el 18º lugar en el mundo. En 1940 tiene todavía un tercio del poderío del ejército belga. También otros países que aparentemente nada tienen que ver con el conflicto en Europa se preparan. Por ejemplo, México. Más tarde, con Europa en plena guerra y cuando Alemania hunde buquetanques mexicanos, el país ingresará también en la guerra. En Italia son llamados a fila los años 1903 y 1913, es decir, los hombres de 36 y 26 años. Mussolini sabe que en última instancia no podrá sustraerse a un posible conflicto. En Berlín, el embajador francés entrega a Hitler una misiva de Daladier en la que éste deja en claro que, si Polonia es atacada, Francia cumplirá con sus obligaciones para con Polonia. Pero en Berlín se desarrollan otros acontecimientos en estricto secreto. Civiles son utilizados por Hitler para alcanzar determinadas metas. El sueco Birger Dalerus es uno de ellos. Dalerus era un hombre de negocios que conocía a la primera esposa de Göring, también sueca. A través de ella, Dalerus había arribado a una cierta amistad con el mariscal del Reich. Ello llevó a que viajara a Londres. Recuerdo que yo debía hacerlo ingresar a Downing Street número 10 por una puerta trasera para que no fuera visto. Yo era el contacto. A veces me daba a mí los mensajes. Una o dos veces lo llevé a ver a Halifax, el ministro de Relaciones Exteriores, y un par de veces también a hablar con el primer ministro. Ese era el trasfondo. En la última semana, Göring nos envió evidentemente a Dalerus para decirnos que todavía quedaba una oportunidad de paz y que debíamos convencer a los polacos de hablar con Hitler. Hitler recibe a Dalerus en la noche del 26 al 27 de agosto y le repite la oferta de alianza con Inglaterra que ya le había hecho al embajador británico. La llama su última generosa oferta, pero amenaza, en caso de guerra construirá submarinos y aviones y aniquilará a sus enemigos, también a Inglaterra si es necesario. Mi pueblo, dice Hitler, me admira y me sigue fielmente. En tiempos difíciles seré el primero en pasar hambre, agrega. Dalerus tiene el encargo de presentarles a los ingleses otra vez la garantía alemana para el Imperio Británico. Pero primero debe resolverse la cuestión de Polonia, resalta Hitler. El primer ministro británico descubre la táctica detrás de la oferta de Hitler, pero Chamberlain permanece firme. Una alianza entre Inglaterra y Alemania solo puede encararse junto con la garantía dada a Polonia, no separadamente. Con esa respuesta, Dalerus, el enviado secreto, vuela el mismo día a Alemania. Hitler le dice a Dalerus que acepta la respuesta oficiosa británica, pero que desea esperar la respuesta definitiva a través del embajador Henderson. Aparentemente, Hitler acepta las condiciones británicas. In treuer Verbundenheit mit unseren Brüdern im Osten steht ganz Deutschland in Bereitschaft. Ese domingo, el 27 de agosto, es el 6º día de movilización en Alemania. Nueva fecha para el ataque es el viernes 1 de septiembre de 1939.
Sin embargo, la munición es escasa. La Fuerza Aérea tiene bombas solo para 3 meses. El combustible alcanza para 2 meses. Ese domingo, la Fuerza Aérea recibe de Göring las últimas instrucciones para el 1 de septiembre. Tarjetas de racionamiento se reparten a la población, una medida que en la Primera Guerra se tomó luego de 2 años de contienda. Todo evidencia la cercanía del conflicto. Ese domingo comienza la movilización también en Polonia. Los incidentes fronterizos del fin de semana son un mal presagio. No obstante, los polacos no quieren creer realmente en un ataque alemán. Polonia tiene un pacto de no agresión con la URSS. ¿Por qué inquietarse entonces por un pacto germano-soviético? Además, los militares se sienten por lo menos a la misma altura que los alemanes. La realidad es que en aquellos días los polacos pensaban que iban a poder con el ejército de Hitler. Recuerdo todavía cómo Lipski, el embajador polaco en Berlín, le dijo a Chamberlain, y ello inmediatamente antes de la invasión alemana, que casi deseaba que los alemanes atacaran, pues entonces los polacos los derrotarían solos. Los polacos eran excesivamente optimistas. Creían que eran tan poderosos como el nuevo ejército alemán. Naturalmente, estaban equivocados. Muy serios pensaban que su caballería, armada solo con lanzas, podía derrotar a las ametralladoras y los tanques alemanes. Escuchemos ahora a Władysław Bartoszewski, miembro de la resistencia. Es war keine Panik, aber die Leute haben Einkäufe gemacht. En los últimos días de agosto hizo buen tiempo. En Polonia no había pánico, pero la gente hacía muchas compras. Las ventas de comestibles aumentaron de 2 a 3 veces. Las amas de casa compraban no solo las conservas habituales, latas de pescado o de carne, harina y azúcar, sino también petróleo y velas. Gente con experiencia de la Primera Guerra Mundial opinaba que la luz podía cortarse. Mientras en Europa se acercaba la tormenta, en Estados Unidos brillaba el sol. La población nada quería saber de la lejana Europa, aunque el presidente Roosevelt sabía que a largo plazo los Estados Unidos no podrían sustraerse al conflicto. Este agosto de 1939 parece ser todavía un pacífico mes de verano. El equipo olímpico norteamericano se entrena para los Juegos de 1940, Juegos que nunca tendrán lugar. En pocos días, la población mundial será arrancada de sus sueños.